Otra área muy importante que nos trae liberación es conocernos la Constitución de la República. Hace un rato, la primera reunión, hablé de esto y más tarde al final, no sé si el obispo Zeo sí que me dijo que nosotros tenemos en nuestro site la Constitución en formato digital en PDF, que esto es supuesto de ser sabido, conocido por todo el pueblo. La Constitución me fue dada a mí por primera vez por un juez que se convirtió y cuando vio que yo era todo contra las maldades que pasan por ahí, yo dije, voy a darle un libro que usted va a leer. Y yo fui a leer. Yo me quedé tan admirado que pasado una semana dijo él así, pero esta ley, esto es fantástico. Esto está de acuerdo con la Biblia, principios fundamentales. Y él dijo, claro. Entonces, pero eso es para cumplirse. Sí, es la ley más grande de todas. Todas las demás pequeñas tienen que obedecer a esta. Esta es la jefe. Entonces, ¿y cuánto de esto se practica? Oh, ni 10%. Entonces, ¿por qué? Porque en las universidades se enseña de propósito errado para quien de derecho haga lo que quiera y engañar al pueblo. Véalo. ¿Qué es la Constitución? Muestra, por encima de todo, quién es el dueño de la nación. Somos nosotros. Que los gobernantes son nuestros empleados, funcionarios públicos son nuestros empleados para servirnos. Y muestra por encima de todo nuestros derechos. Somos los dueños, tenemos derechos. Y muestra las obligaciones que los estados tienen delante de nosotros en lo que toca a muchas cosas, por ejemplo, sobre las casas, la habitación, la salud, las escuelas, etcétera. Ellos tienen obligaciones, o sea, quien sea que acepte un cargo público es obligado a hacer esto. Si comparamos lo que es en la práctica del día a día con lo que está aquí, nos volvemos revoltadísimos, porque todo es al contrario. Primero, vemos que el Estado, a partir de los gobernantes, del gobierno, quien está en el gobierno, parlamento, sabía que el parlamento es supuesto ser nuestro representante, pero no nos representan nada. Ellos no quieren saber de nosotros para nada. Ellos representan intereses extranjeros y de empresas de los amigos, etc. Luego ahí empieza el crimen. Pero el Estado, de aquí en el artículo 3, vea solo, después de decir que es un Estado de derecho que funciona por leyes y etcétera, dice que la soberanía reside en el pueblo, por eso nosotros los dueños, y que se rige por la Constitución. El Estado se subordina, tiene que someterse a la Constitución. Cuando los gobiernos anteriores cortaron salarios, regalías y cortaron, ¿cómo se llama aquello? Las pensiones. Eso es un crimen de alta prostitución. Quien lo comete es un prostituto, una bestia. Una bestia es un animal que come sus propios hijos. ¿Y cuál es el problema? Es que los jueces, ya hablamos de eso, son obligados a defendernos a nosotros y a la Constitución. Y ahí está el problema. Quien nos defiende, no defiende, nos ataca. Después de así, la validad de las leyes y de los demás hechos del Estado, de las regiones autónomas, del poder local y cualquier entidad pública depende de conformidad con la Constitución. O sea, cualquier persona que esté en el gobierno o región autónoma, poder local, entidad pública, que si está haciendo una cosa que está contra la Constitución, es inválido. Y usted sabía que yo, como líder de la iglesia, ya invalidé varios hechos de gobernantes
de entidades públicas porque soy escribía con base en la Constitución, artículo tal y tal, esto que intentan hacerme es ilegal, por lo tanto está nulificado y los jueces tuvieron que aceptarlo. ¿Lo ve? Cuando nos prohibían de predicar el Evangelio, cuando prohibían de ir a la calle a hablar de Jesús, etcétera, etcétera, escribíamos. Pero los policías, 99% de ellos no saben nada de esto. Los jueces también no lo saben. Pero es de propósito. Los jueces, solo los de top saben esto. Y hasta los jueces que vienen en concordancia con el gobierno portugués, vienen de Mozambique, Angola, São Tomé, etcétera. Ellos aprenden las cosas verdaderas. Y hay jueces que son nuestros hermanos. Y yo pregunto, pero esto, tata, y ellos dicen, sí, sí, ¿y por qué no se hace? Porque ellos son corruptos. ¿Y el juez? Y muchos me enseñan la corrupción, cómo ellos se venden. Hay jueces que se venden mismo. Y hay personas escogidas para jueces que ni curso tienen. Eso viene en las noticias. ¿Para qué? Para favorecer a Manuel y a Joaquín. Y es eso que nosotros tenemos que saber. El artículo 201 dice que los tribunales son para hacer justicia en el nombre del pueblo. Y ellos hacen justicias en nombre del gobierno, porque siempre están imponiendo las leyes al pueblo, exigiendo que el pueblo pague y esto y aquello, y castigan severamente a la mínima cosa el pueblo. Pero cuando el gobierno comete crímenes hediondos, nunca ninguém es detenido. Vea, por ejemplo, las cuentas del Estado. Los gobiernos de fuera, etcétera, obligan cada país, especialmente Portugal, a tener lo que se habla en televisión siempre de orçamento de Estado. ¿Por qué? El orçamento de Estado es cómo se va a gastar el dinero que el Estado recibe de impuestos en las diversas áreas de la salud y de lo demás. Y es aprobado por el Parlamento, que supuestamente son los representantes del pueblo, los dueños de la nación. Y después, ese orçamento tiene que ser cumplido. Y cuando oímos las noticias, ellos echan arena a nuestros ojos a ver si nosotros pero es tan simple como esto. Aquel orçamento tiene que ser cumplido. Y por casualidad la Unión dice, bien, vamos a tolerar que tengan incumplimiento de 2 a 3%. O sea, alguien va a tener que poner 3% de dinero que ustedes no tienen. Pero fuera de eso, bien. Pero, ¿quién debía controlar las cuentas del Estado? Tribunal de Cuentas. Y que el top de la liderazga andaba a decir, no somos supuestos de accionar legalmente las inflaciones, es solo para dar una orientación. Ahí está la mentira, el esquema, la maldad. La Constitución dice claramente que el Tribunal de Cuentas es para fiscalizar las cuentas del Estado y castigar al infractor. Porque si alguien está como ministro, como secretario de Estado, gasta el dinero que no es aprobado y no es ponido, porque entonces el juez va a punir a una persona que no paga un impuesto. Es porque el juez es un ladrón, es corrupto. Todos los nombres no llegan para llamar a esos jueces. Y vamos a llamarlos de tal manera tantas veces que habrá personas en medio de la calle que van a insultar al juez cuando él esté a comer, desayuno o comida, hasta que no va a aguantar y hacer justicia como está a acontecer en Brasil. Es verdad, los brasileños están hartos de jueces corruptos, de la camada de jueces que anda por ahí. Y nosotros vamos a actuar.
en plenos tribunales. Ellos cometen crímenes contra la Constitución. Otro día yo estaba en tribunal de Setúbal y la juez decía cosas, yo solo decía así, estoy admirado como la doctora dice que yo no puedo decir eso, como cuando la Constitución dice ipsis verbis, yo copié lo que está aquí. Y ella, que no entiende nada de eso y además tiene mala fe, dijo, no, pero hay otra ley. Yo dije, la mayor ley de todas es esta. Todo que no esté de acuerdo con esto es falso, es inválido. Vamos a orar para que esos jueces sean presos y salgan. Ya, algunos ya empezaron a ser presos. Algunos son pedófilos, algunos brujos, algunos pedófilos. Sí, ellos saben de eso. En pleno tribunal dicen, sí, sabemos de eso. Ella me dijo eso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Porque Dios responde mismo. Y está a responder. Sí. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La Biblia dice que cuando oramos en lenguas, en el Espíritu, es el propio Espíritu Santo de Dios que escoge las palabras. Nadie sabe orar como conviene. Así que todo el pueblo empieza a orar en lenguas. Ahora yo oro en portugués. Querido Padre Celestial, te pedimos, Señor, que cambies la justicia, que limpies la justicia, que los jueces sean justos, que sean realmente de acuerdo con la Constitución, que garanticen los derechos fundamentales del ciudadano, Señor, para que haya armonía. Para conforme la Constitución lo dice, que el pueblo pueda tener habitación que sea de acuerdo con el salario de cada uno, que el pueblo pueda tener hospitales, como dice, que nadie muera, como acontece, que el pueblo tenga sus hijos en la escuela sin tener peligros y frío y hambre. Oh Señor, nosotros creemos que estás a operar y a sustituir y a poner arrepentimiento y personas ciertas en los tribunales, en la justicia,